La programación de esta tarde. Les damos una bienvenida muy amistosa, muy cariñosa, de parte de todo el Instituto de Geociencia, de parte de la Universidad de Montemorelos, que ha tenido a bien poder realizar esta serie. Así como hoy podemos ver muchas series que se producen, pues hoy tenemos una serie muy particular. Esta es la serie que lleva por título Nuestros Orígenes, Revelaciones, donde cada sábado tendremos la oportunidad a las 3 de la tarde de poder escuchar a un ponente que nos hable justamente acerca de esta serie. Así que lo que tendremos van a ser episodios, son las ponencias de los expertos que nos van a mostrar con detenimiento, con precisión, cuál grande es el Dios en el cual hemos creído. Así que si tú estás ahí ya listo y conectado, estás viendo de qué va a tratar esta primera ponencia, que de paso quiero pedirte que por favor compartas la transmisión, que es un momento muy especial para que tú y yo podamos hacer que otros lleguen al conocimiento de la verdad, porque el día de hoy tenemos a una persona muy importante, que es muy conocido, amigo de todos nosotros, pero que su nacionalidad es española y que es un experto en esto de lo que él nos va a hablar, como son algunas de esas semejanzas, porque es tan profundo el contenido que se ha dividido en dos partes. Y hoy este primer episodio tendrá que ver con esas semejanzas. Y me refiero al doctor Antonio Cremades, quien es nuestro primer ponente de esta maravillosa serie que tenemos organizada por el Instituto de Geociencia, que conduce el doctor Luciano González. Así que esta es el primer episodio del mes de abril. Acuérdense, cada sábado habrá la oportunidad de escuchar a uno de los ponentes que se han manifestado. Doctor Cremades, muy bienvenido. Qué bueno que a la distancia podemos saludarlo y que este momento tan especial donde invitamos a la audiencia para que se conecte, para que profundice, para que a través de lo que usted nos va a compartir podremos juntos aprender muchas cosas muy interesantes. Usted es doctor en biología por parte de la Universidad de Valencia, quien seguramente todos esos estudios tan profundos pues los va a poner al alcance de todos nosotros. Muchas gracias porque en esta tarde nos acompaña, que el Señor lo utilice y que al final quiero decirles a todos los que están ahí conectados que si hay alguna duda, algunas preguntas, algunos comentarios que se quieran hacer, porque esta es como una clase, tenemos a un maestro, somos los alumnos y mientras escuchamos la ponencia del doctor Antonio Cremades, tendremos al finalizar en unos 10 minutos la oportunidad de hacerle alguna pregunta o algo que queramos profundizar un poco más. Así que muy bienvenidos. Ahí está apareciendo en la cintilla. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues es el momento, mientras escuchamos, de poder hacerlo. Así que bienvenidos a esta serie de Nuestros Orígenes, Revelaciones, a todos los que están conectados en Facebook, en YouTube, en el canal de televisión. Que sea de gran bendición esta primera ponencia. Adelante, bienvenido, doctor Antonio Cremades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos por este privilegio que tenemos de poder compartir nada menos que una temática que a mí me parece que es importante en el día de hoy. El estudio antropológico hoy se contempla desde la posibilidad de una especie de zoocentrismo, ¿sí? La antropología ha pasado por diversas etapas, una etapa que fue teocéntrica, donde el ser humano se comparaba con Dios, después pasó por una especie de etapa antropocéntrica, donde se comparaba un ser humano con otro, y finalmente ahora estamos en una etapa zoocéntrica, es decir, debido a los estudios de la biología, se conoce muchísimo mejor a los animales que nunca y entonces se compara al ser humano con las otras especies.
Y es por eso que hemos puesto el título de Dialéctica humano-animal, para ver un poquito esta relación entre humanos y animales. Vamos a estudiar este asunto. Hoy nos vamos a dedicar a las semejanzas, ¿sí? Por eso hemos puesto como subtítulo Nuestro lugar en la naturaleza. Es decir, el ser humano, ¿qué lugar ocupa en este contexto de naturaleza? Y vamos a ver lo que podemos avanzar con el tiempo. Tenemos pensado un tiempo, cuando llegue el final, es como un partido de fútbol, cuando el árbitro pita el final del partido, pues ahí se acaba y se continuará, si Dios quiere, el próximo sábado a la misma hora, por la tarde. Vamos a ver qué nos cuenta el libro de la naturaleza, ¿sí? El libro de la naturaleza nos muestra un hecho innegable, por eso lo he puesto ahí escrito, el hecho innegable de la uniformidad. Es decir, una de las cosas que llama la atención cuando uno estudia los animales en la naturaleza es ver las enormes semejanzas que hay unos con otros. Es decir, es como una unidad. La naturaleza está constituida, digamos, por una enorme uniformidad. Y eso es un hecho. No se discute, esto no es una teoría, no es un punto de vista, no es una hipótesis de trabajo, sino que la uniformidad se contempla por todas partes, ¿sí? Es un hecho. Y vamos a verlo. Por ejemplo, entre el ser humano y los animales tenemos una semejanza bioquímica. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos constituidos por los mismos elementos químicos. Aquí los tienen, ¿sí? Da igual si se trata de una lagartija, si se trata de un escarabajo, si se trata de un oso o de un ser humano, es igual. Si nosotros hacemos un análisis de cualquier especie animal, sea chiquita o grande, sea un ser humano o no, vamos a encontrar la misma composición química. No hay ningún elemento que forme parte solamente de una especie, sino que compartimos toda la naturaleza, compartimos la misma constitución química. También la misma constitución celular. Todos los seres vivos, se trate de animales muy, muy pequeños como de animales muy grandes, están constituidos por células. Y la estructura, además de esas células, es muy parecida. En biología, cuando se estudia la célula, no se estudia la célula de los sapos o las células de las jirafas o las células de los seres humanos. No, se estudia la célula. ¿Por qué? Porque las células tienen una constitución muy parecida, son estructuralmente semejantes. Así que un elefante está constituido por células y, por ejemplo, un saltamontes está constituido por células. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el elefante tiene más células y por eso es más grande. Pero es interesante ver que todas las especies, si nos centramos en los animales, que es lo que vamos a hacer, todas las especies están constituidas por células estructuralmente semejantes. Y también hay semejanza morfológica. Aquí tenéis una lámina donde en la parte izquierda tenéis una estructura que los biólogos le llamamos quiridio y que es una estructura que está formada, si me siguen, en la lámina de la izquierda hay una pieza que puede ser el húmero o el fémur, dependiendo que esté formando parte del brazo o que esté formando parte de la pierna, cúbito y peroné, que son dos huesos que vienen a continuación, ¿sí? Se llaman radio y tibia si se trata del brazo y cúbito y peroné si se trata del pie. O sea, es muy interesante esto. No, perdón, lo he dicho mal. Radio y cúbito si se trata del brazo y tibia o peroné si se trata de la pierna. Cambia el nombre, pero son dos piezas. Lo mismo que antes hemos hablado del húmero y el fémur. Puede llamarse húmero o fémur según sea el brazo o la pierna, pero es una sola pieza. Luego vienen dos, que acabo de mencionar. Luego hay un conjunto de 7 u 8, que es lo que llamamos carpianos o tarsianos. Carpianos si se trata de la mano y tarsianos si se trata del pie. Es lo que constituye
esa parte que se articula entre el brazo y la mano. Y luego, pues ya ven que vienen 5 huesos en la, digamos, palma de la mano o la planta del pie, según se trate de una extremidad u otra. Y luego vienen 5 dedos. Da igual si se trata de la mano o del pie, hay 5 dedos, ¿sí? Y cada dedo está constituido por 3 falanges. Cualquier dedo menos el gordo, ¿sí? El dedo pulgar o el dedo gordo, según se trate de mano o pie, pues tiene 2 falanges o tiene 3. Bueno, esta estructura quiridio, si se dan cuenta en la lámina que hay a la derecha, fíjense que es una estructura muy parecida a la rana. ¿Se dan cuenta? ¿Hay algún problemita? ¿Qué estaba? Bueno, bien, seguimos. Lo que estamos comentando. Fíjense cómo la rana presenta una estructura parecida a la de una lagartija o a la de un ser humano o a la de un gato. Fíjense que la rana, la patita de una rana, la patita de una lagartija, la de un gato o la de un ser humano, tiene una estructura semejante a lo que acabo de mencionar de la figura de la izquierda. En el caso del ave ya hay algunas modificaciones para conseguir volar, y lo mismo pasa con el murciélago, pero la estructura se nota que es la misma, con algunas variantes para adaptarse a la exigencia del vuelo, tanto en aves como en murciélagos. Y fíjense que las aletas de la ballena, a pesar de que parece que es una aleta, en realidad está constituido por piezas que recuerdan mucho a esto que hemos mencionado antes. Entonces, se nota que hay una semejanza morfológica. Cualquiera diría que la pata de la rana y el brazo humano o la pierna humana pues tienen una estructura semejante. Entonces, se nota que compartimos muchísima morfología en los animalitos. Incluso en el cerebro. En esta lámina se ve un corte, por ejemplo, de un cerebro del ser humano arriba y abajo el de una rata. Pues fíjense que compartimos muchas áreas cerebrales. Evidentemente, estas áreas pueden estar más desarrolladas en nosotros o más desarrolladas en un animal. Por ejemplo, si miran el número 4 es el bulbo olfatorio, donde se percibe el olfato. Fíjense que en el ratón, que es la parte de abajo, la lámina de abajo, en el ratón el bulbo olfatorio está muy desarrollado en el cerebro, porque el ratón, la rata, tiene muchísimo olfato. En cambio, si miran el número 4 en el cerebro humano, verán que es una área muy reducida, porque nosotros no andamos muy bien con el olfato en comparación con una rata. Pero la rata y nosotros tenemos bulbo olfatorio, es decir, tenemos una estructura semejante. Y si miramos, por ejemplo, la zona 1, que es el hemisferio cerebral, pues evidentemente nuestro hemisferio cerebral está mucho más desarrollado que el de una rata, pero la rata también tiene hemisferio cerebral. Y así podríamos comentar área tras área. Entonces, compartimos no solamente una morfología esquelética, como hemos visto antes, sino que también a nivel cerebral, pues tenemos áreas semejantes entre los mamíferos, en este caso, y los seres humanos. Hasta el sistema límbico. Esta área que tienen en la lámina de azul, que forma como el corazón del cerebro, es lo que se llama el sistema límbico. Y ahí es donde está localizado las emociones, el centro de las emociones, de los sentimientos y algunas funciones de la memoria, del aprendizaje. Bueno, pues eso no solamente está en el cerebro humano, sino lo encontramos también en el cerebro de los mamíferos y de las aves. Incluso algunas áreas las encontramos, como el tálamo, el hipotálamo, como lo tienen ahí escrito, puede verse también en reptiles, en anfibios y peces. Es decir, compartimos muchas cosas con los animales, hay semejanzas con ellos. Fíjense qué texto tan bonito de Elena G. de White en el Ministerio de Curación. La inteligencia, decía ella, hace más de un siglo,
la inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos que es un misterio. Claro, para ella era un misterio en su época y para la época, ¿no? Pero hoy ya sabemos que no es así. Es decir, hoy día no es un misterio que la inteligencia de los animales se aproxime a la de los humanos, porque hemos descubierto en el cerebro animal y en el cerebro humano áreas que son semejantes. Por tanto, es normal que los animales presenten esas capacidades como nosotros porque presentan esas áreas cerebrales, esas mismas áreas cerebrales. Fíjense lo que dice ella. Los animales ven, oyen, en términos de ella, aman, temen, padecen, manifiestan simpatía, ternura, esas características que creemos que son tan humanas, ella está diciendo que los animales también las tienen. Y efectivamente la ciencia le da toda la razón, como acabo de presentar antes, con el sistema límbico y otras áreas cerebrales que están en los animales y están en nosotros. ¿Sí? Entonces, estos son semejanzas muy interesantes. Así que si somos semejantes en tantas cosas, como por ejemplo en que estamos formados por células, en que tenemos semejanzas morfológicas, incluso cerebrales, entonces es normal que la genética también sea semejante. Es decir, si hay dos casas que son muy parecidas, lo lógico es que el plano de ambas casas se parezca también. Y los cromosomas es el plano, son los planos del edificio de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que está escrito ahí, pues es lo que después se va a construir, ¿no? Entonces es normal que, por ejemplo, con el chimpancé compartamos tanto ADN, un 90% es mucho. Con el ratón 88%, la vaca 85%, con el perro 84% compartimos de ADN, con un pez como el cebra 73%, con un ornitorrinco, luego vamos a ver cómo es este animalito, 69%, con una gallina el 65%. Estos números no son para tomarlos literales, porque de hecho están variando constantemente conforme la genética amplía su conocimiento. Pero lo que nos están diciendo aproximadamente estos números es que si compartimos muchas cosas, si hay mucha semejanza en muchas cosas, es normal que también genéticamente pues haya un parecido, una semejanza, ¿eh? Y luego llegamos a la semejanza etológica. Claro, si cerebralmente tenemos áreas en común, más desarrolladas en unas especies que en otras, a veces en el animal está más desarrollado, a veces está más desarrollado en el ser humano, fíjense que yo uso constantemente la palabra semejanza, nunca uso la palabra igual, ¿sí? Los seres humanos no son iguales a los animales. Estamos hablando de que se parecen, hay un grado de semejanza, ¿eh? Bueno, pero nunca igual. Una cosa es semejante y otra cosa es igual. En el caso del ser humano y los animales no somos iguales. Eso lo vamos a poder ver muchísimo mejor el sábado que viene. Bueno, entonces hay una semejanza etológica. ¿Qué significa la palabra etológica? De conducta, de comportamiento. Es normal. Si el ADN compartimos una buena parte y el cerebro también compartimos áreas cerebrales, lo lógico es que aparezca también una semejanza en la conducta. Yo lo he dividido en semejanzas de conducta social, conducta reproductora, conducta productora, alimenticia. Vamos a pasar esto rápidamente, solamente es que vean algunos ejemplos de cómo nos parecemos más de lo que aparentemente parece, ¿eh? Sobre conducta social, por ejemplo. Fíjense en esta fotografía, arriba del todo, ahí tienen varias golondrinas que están posadas sobre ese hilo, pero fíjense que no se tocan. ¿Sí? Están juntas, pero no tan juntas como para tocarse físicamente. Fíjense, abajo tienen una fila de seres humanos que están cercanos, pero no se llegan a tocar, ¿eh? Si uno toca a otro, le va a pedir disculpas porque uno entiende que se ha metido en el espacio físico individual del otro.
Entonces ahí tiene en la misma fotografía como animalitos y nosotros hacemos lo mismo. El territorio. Nosotros somos una especie muy territorial. Los animales también son territoriales. Ahí tienen dos peces que al verse tratan de decirle al otro no pases aquí. El pez no lo sabe que hay un cristal, ¿sí? Pero estos dos peces están amenazando como diciendo a partir de aquí es mi casa, no pases porque te la verás conmigo. Ahí tienen un perro que está tratando con la orina de marcar su territorio. Es decir, el animal entiende que hay un espacio que le pertenece, su territorio. También hay jerarquía. No solo el ser humano compite entre sí por la jerarquía, sino que hay muchísimos animales que compiten por ello. Normalmente suelen ser los machos. Aquí tienen dos peces macho que están compitiendo por quién es el que va a mandar quién es el de jerarquía superior, el de inferior, quién va a ser el dominante. Y fíjense en esta lámina, tienen serpientes peleando, ahí tienen iguanas peleando, ratas, lagartijas. Es decir, es muy amplio el tema este de la jerarquía. Hay muchas especies que pelean por la jerarquía. Aquí tienen dos aves, como están peleando en la fotografía de arriba. Son dos faisanes, macho, que se están peleando por un territorio, y abajo pues ahí tienen dos carneros que andan haciendo lo mismo. Da igual si son aves, si son mamíferos, si son peces, pelean por un territorio. Hasta los insectos he visto yo pelear por la jerarquía. O sea que ese espíritu es común en la naturaleza. Aquí tienen cómo están peleando estos oryx por un territorio también, por una jerarquía. A veces es difícil saber si se diferencian, porque a veces la jerarquía implica también un territorio. También hay casos de altruismo, como están viendo en esta ardilla terrestre. Es decir, hay animales que se exponen por el bien común. Y nosotros los seres humanos pues también presentamos esa característica. Aquí tienen estos suricatos, que son muy graciosos, pero están trabajando unos por otros para vigilar, de forma que cuando llega un enemigo, un depredador, puedan avisar a los demás de que se escondan porque hay peligro. Hay también guerra entre los animales. Se ha visto grupos de chimpancés guerreando contra otros. A veces nos puede parecer una tontería, a veces puede ser por un árbol, ¿sí? Pero hay guerra. Aquí tienen grupos de chimpancés, como se están peleando, son dos grupos diferentes, se han encontrado en cierto lugar y hay quien pues se pelean por un territorio, por un árbol, por una región. Así que la guerra no es exclusivamente del ser humano, también los animales luchan. Sobre conducta reproductora, pues hay muchísimas cosas que podríamos decir. En primer lugar, llama la atención que una buena parte, por no decir la mayoría, de los animales tienen pareja. ¿Sí? La idea de hombre-mujer no es solitaria en el mundo animal, sino que la mayor parte de los animales forman parejas. Es decir, que cuando Dios creó a los animales los hizo pareja, macho y hembra. De forma que no solamente el hombre y la mujer es la única pareja de la naturaleza, sino que los animales también comparten. Y al haber pareja hay cortejo, claro. De forma que no solamente el hombre corteja a la mujer, por ejemplo, sino que también los machos en la naturaleza cortejan a las hembras. Normalmente es el macho el que corteja a la hembra. Por eso lo estoy diciendo así. En el caso del ser humano puede haber de todo. Por ejemplo, usan el canto para atraer a la hembra. Ahí tienen un petirrojo arriba que está cantando para decirle a las hembras que ahí hay un cantor que está libre, y si hay alguna que se interesa, pues bueno. Y abajo tienen otro ave, bueno, danza. No solamente nosotros bailamos, ahí tienen una pareja bailando un baile folclórico, sino que también hay otros animales que realizan una serie de danzas y gestos en el cortejo del macho a la hembra. A veces, como en este caso, tanto macho como hembra
comparten el baile, ¿no? La danza. Y no somos los únicos que usamos perfumes. Ahí tienen una pareja de mariposas que usan el perfume para atraer a su pareja. ¿Eh? Y en el caso de la apariencia física, no solamente el ser humano se pone elegante para llamar la atención del sexo opuesto en el cortejo, sino que también los animales se ponen muy guapos. ¿Eh? Ahí tienen el pavo real macho, que se pone precioso, y abajo tiene el pato mandarín, el macho es muy bonito, y se pone así de elegante para atraer a la hembra. También hay pájaros que usan los regalos, aves que usan los regalos para atraer a su pareja. Y abajo tiene una pareja de golondrinas marinas donde el macho está ofreciéndole a la hembra un pescado que entiende que le va a gustar, y si la hembra acepta el regalo es que lo acepta él. En el pájaro diamante que tienen dibujado a la derecha, pues el macho le está regalando a ella una brizna de hierba para el nido porque él entiende que a ella le va a interesar. Aquí tienen tilonorrincos australianos que el macho construye esa especie de choza, de glorieta, y lo adorna. Fíjense que ahí han puesto un cepillo de dientes, que se lo habrán quitado un investigador, y como es de color naranja, rojizo, pues le ha gustado y le parece que en el nido va a estar muy bonito, y se lo ha puesto ahí. En la fotografía de la derecha, pues está poniendo flores de color naranja que le parecen muy bonitos y cree que con eso pues va a traer alguna hembra que le va a gustar y se va a quedar con él. Aquí tenemos otro ejemplo de tilonorrinco, donde ha llenado todos los alrededores del nido con caracoles del mismo color, de color blanco. En fin, la idea es siempre cortejar a la hembra en general. Suelen ser los machos los que hacen esto. El beso de la pareja, ¿no? El beso que se conoce como el beso de boca a boca, pues no somos los únicos que lo realizamos. Aquí tienen algunas fotografías de algunos animales que también lo realizan y también se realiza de padres a hijos. Aquí tienen caso de estos seres humanos que se hace el beso alimentario. Es decir, la mamá, en este caso, o puede ser la tía, la abuela, etcétera, entonces mastica un pedazo de manzana, por ejemplo, y cuando ya está ensalivado y bien pulverizado, hecho papilla, se lo pasa de la boca suya a la del bebé. Nos puede parecer un asco, pero higiénicamente es extraordinario. No tenemos tiempo para detenernos en todo esto. Entonces, este beso, digamos, de la pareja deriva del beso alimentario, que ya lo vemos en los animales y que lo tenemos en común. Y bueno, los infantilismos, ¿qué significa? Significa que los machos, ahí tienen en el dibujo de la izquierda, dos machos peleando de oryx, y en cambio a la derecha tiene una pareja de oryx que están cortejando, concretamente el macho a la hembra. Es decir, el mismo macho que es capaz con toda su bravura y fuerza combatir con otro, es capaz de tomar una conducta muy infantil, muy como si no hubiera roto un plato. Fíjense los dibujos de la derecha, como el macho tiene una conducta frente a la hembra muy diferente que lo hemos visto en la otra columna. Eso se llama infantilismo. Se trata de esconder la fuerza para no asustar a la hembra. ¿Sí? Y entonces se llama infantilismo porque uno se hace como si fuera un niño, ¿no? Como si fuera una cría. Bueno, aquí tenemos fotografías. Ahí tienen al macho como está tratando de cortejar a la hembra y trata de poner caras pues muy inocentes, muy infantiles, y así la hembra no se asusta y lo deja acercarse. Porque si se manifestara con la bravura que manifiesta cuando se enfrenta con otro macho, pues ella no se dejaría. Entonces no podría emparejarse, ¿no? Bueno, y el cuidado de las mamás y papás pues es general en todo el mundo animal.
Aquí tienen algunas aves muy conocidas, que cómo cuidan a sus crías, con qué amor, con qué interés. No, no hacen otra cosa. Cuando es la época de la reproducción, eso es la labor a la que se entregan. Fíjense, estas hembras, normalmente son ellas las que se dedican a criar a sus hijos, y fíjense con qué cariño, con qué candor, con qué cuidado, cómo los protegen, cómo los limpian. Ahí tienen el caso de una osa, una leona, una elefanta con sus bebés. Aquí tienen primates y he puesto un ser humano para ver la comparación. Fíjense, en el dibujo de la izquierda es una orangután, cómo abraza a su cría, que ya no es tan bebé, ya es un adolescente, pero a veces necesita de los mimos de la mamá. Y lo mismo pasa con el primate, con el mono de arriba. Bueno, también juegan los padres con sus hijos, en este caso la mamá. Por eso he puesto la foto de una mamá con un bebé, y ahí tienen otros animales, como las mamás están jugando con sus bebés. Y también entre hermanos juegan. Ahí tienen la fotografía de varios hermanos humanos jugando entre sí, pero ahí ven dos gatos hermanos jugando, dos leones o dos ositos. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que son más semejantes los animales a los seres humanos de lo que pensamos. Sobre conducta productora, no reproductora, sino productora, los animales también hacen cosas. Por ejemplo, aquí tienen la tela de araña, hilan. La oruga de la seda, hila. Cómo estos tejen. Fijaros estos pájaros cómo han tejido sus nidos. O construyen. Ahí tienen un termitero que está hecho de barro, que es una maravilla de arquitectura, por cierto. Nos puede parecer que es un montón de barro, pero eso está muy bien estudiado por arquitectos y tratando de aprender de cómo está construido un termitero para hacer nuestras viviendas. Pues son constructores los termiteros. Y bueno, ya hemos hablado de los tilonorrincos. En la lámina de la derecha pues tienen distintas casas, distintas construcciones, glorietas que hacen los tilonorrincos macho para atraer a las hembras. Ahí tienen las distintas construcciones. También tenemos el caso del hornero, cómo fabrica su nido. Aquí es macho y hembra los que colaboran en la construcción. Fíjense cómo en estas fotografías poco a poco van construyendo su nido de barro. Yo he tenido ocasión de verlo en la realidad, ¿sí? En Argentina, donde yo vivía, justo una pareja de horneros les dio allí mismo, delante de la ventana, les dio por hacer un nido y pude ver cómo lo hacían. Es muy interesante, no tengo tiempo para explicarlo, pero es una maravilla cómo trabajan los dos construyendo. Y bueno, pues los avisperos los conocemos, ¿sí? Como las avispas trabajan en materiales como el barro o la madera, y construyen sus colmenas o lo que sea, ¿no? Sus avisperos. Hay animales que excavan, ahí tienen una araña que ha excavado su nido. Fíjense que el nido tiene hasta tapadera. Y en el caso de la avispa de la derecha, pues ha construido también, excavando un nido, vamos a llamar así, en el suelo. Bueno, sobre conducta alimentaria, pues miren, ganadería, no somos los únicos ganaderos. Ahí tienen hormigas cuidando un rebaño de pulgones. Les encanta lo que producen los pulgones. Sí, es una sustancia muy azucarada que las vuelve locas, está riquísimo para ellas, y ahí tienen cómo cuidan a sus pulgones, lo mismo que nosotros en rebaños de ovejas o de cabras y demás, para conseguir esta sustancia tan rica para ellas. También hay agricultura, estas hormigas que cortan las hojas y se las llevan al nido, que yo ahí en la Universidad de Montemorelos he tenido el privilegio de ver en varios años,
lo que las hojas no se las llevan para comérselas ellas, las hormigas, sino las llevan para unos hongos que ellas cultivan, ¿sí? Y esos hongos los usan para alimentarse, claro. Entonces, las hojas es, digamos, que el nutriente que necesitan los hongos para desarrollarse. Así que son agricultoras también esa especie de hormiga. Bueno, nosotros usamos herramientas, pero hay animales que también las usan. Ahí tienen ese cuervo de arriba, como está usando un palito para meterlo en el agujero de un pedazo de tronco más o menos carcomido, donde hay escarabajos, y entonces lo mete para sacar el escarabajo fuera y comérselo. Está usando una herramienta. Aquí tienen el alimote, como está usando una piedra para romper el huevo de avestruz. Y entonces lo golpean con la piedra, lo parten y se comen el interior. Están usando herramientas. Aquí tienen este chimpancé, como con una piedra está tratando de partir una nuez. Y aquí tienen este otro chimpancé con un palito que lo están metiendo por el agujerito de un hormiguero, de un termitero. Entonces las hormigas o termitas, soldados, se agarran al palito para defenderse y saca el palito todo lleno de animalitos para comer. Aquí tienen estos monos capuchinos, como está usando este mono una piedra para partir una nuez. Y además han puesto la nuez encima de otra piedra para golpear con una piedra a la otra y así parten la nuez. No se les ha ocurrido poner la nuez en el suelo, fíjense, la ponen encima de una roca o de una piedra. Bueno, entonces hemos visto así a toda marcha que hay semejanzas entre seres humanos y animales, ¿sí? Las semejanzas son evidentes en la naturaleza. Podríamos seguir y seguir, ejemplos hay 1000. Vamos a ver una semejanza muy interesante que aparece en la Biblia. Aquí está el esquema de la creación. El día 1 y el 4 se relacionan, por eso están en rojo. El día 2 y el 5 se parecen también, por eso están en azul. Y el 3 y el 6 se parecen, por eso están en verde. Bueno, lo que ocurre el día 4, el 5 y el 6 depende de lo que ocurrió el día 1, 2 y 3, porque están conectados, ¿sí? De forma que forman como parejas. Los 6 días de la creación están emparejados, 2 a 2. Bueno, vamos a dejar el 1 y el 4, pero el 2 y el 5 tienen una relación muy interesante. En el día 5 Dios crea los animales que viven en el agua, los acuáticos, y los que vuelan. Los que vuelan no son las aves solo. Hay traducciones bíblicas que ponen aves, está muy mal traducido. Son los que vuelan. Las mariposas no son aves y vuelan. Los murciélagos son mamíferos y vuelan. ¿Sí? Los voladores. ¿Y por qué crea el día 5 los voladores? Porque en el día 2 es cuando Dios formó el espacio-cielo. ¿Sí? Y es el espacio-cielo el que usan los voladores para desplazarse. Y como en el día 2 es cuando Dios distribuye el agua, es normal que en el 5 cree los animales que viven en el agua. Por eso el día 2 y el 5 tienen relación. Aparece la distribución del agua y el cielo, y en el 5 aparecen los animales que viven en el agua y los que vuelan por el cielo. Y en el 3 y 6 pasa lo mismo. En el 6 Dios creó a los animales terrestres y a la especie humana, que es terrestre también, porque en el día 3 es cuando aparece la tierra seca, que es lo que pone el nombre de Pangea. Pangea es el continente terrestre donde viven los animales terrestres. Y nosotros fuimos creados el día 6 porque somos una especie terrestre. Y por eso el día 6 fueron creados los animales terrestres y nosotros también. Porque tiene que ver con el día 3, que es cuando aparece, emerge el Pangea, el continente, la tierra seca. Así que Dios creó a los animales en los días 5 y 6 dependiendo de lo que ocurrió el día 2 y 3. Tienen una relación. San Francisco de Asís por eso llamaba a los animales hermanos y hermanas. Me gusta mucho eso. ¿Sí? Porque los animales y nosotros tienen el mismo padre, es decir, Dios creó a los animales y nos creó también a nosotros, y somos hermanos de creación, y también somos
mellizos con los animales terrestres, porque fuimos creados el mismo día que los animales terrestres, ¿sí? Entonces, me gusta, por eso he puesto en esta diapositiva cómo San Francisco de Asís llamaba a los animales hermanos y hermanas, ¿eh? Bueno, pero fíjense qué interesante es esto en la creación de los animales y la especie humana. Fíjense lo que pasa. Vamos con la creación del cuerpo. Cuando Dios crea al hombre, esto es en Génesis 2:7, se nos narra, dice, Dios modeló al hombre del polvo de la tierra. Es decir, usó la tierra como materia, digamos, para construir al cuerpo humano, ¿eh? Bueno, fíjense que el verbo que usa es yitzer, modeló. Yitzer es un verbo de alfarería, ¿sí? Es decir, que al igual que un alfarero trabaja la arcilla para sacar piezas de cerámica, Dios trabaja, digamos, la tierra, el polvo de la tierra, para sacar de ahí el cuerpo humano. Bueno, fíjense en la creación de los animales. Génesis 2:19. Dios había formado de la tierra, ¿eh?, a todo animal del campo, sexto día, y a toda ave del cielo. Es decir, Dios crea el cuerpo de los animales también a partir de la tierra. Y además usa el mismo verbo yitzer, el verbo de alfarería. El mismo verbo que se aplica a Dios modeló, se aplica a Dios había formado. Es el mismo verbo. Por lo tanto, la creación de los animales, lo que es el cuerpo, pues tiene una similitud, una semejanza impresionante, ¿eh? Simplemente comparen los verbos, fíjense que aparece yitzer, pero también aparece adama, tanto arriba como abajo. Y habla de los animales tanto del quinto día como del sexto día, es decir, todos los animales. Y ya hemos visto antes en la semejanza bioquímica que si nosotros hacemos un estudio de una jirafa, de un ser humano y de la Tierra, encontramos los mismos elementos químicos. O sea, los animales tienen una semejanza bioquímica innegable. Y el texto bíblico lo está avalando. Cuando Dios hizo el cuerpo de los animales y el del ser humano, usó la tierra como materia prima para crear ese cuerpo. Y el texto bíblico está perfectamente informado de eso, ¿eh? Bueno, y el aliento de vida. Cuando Dios tiene el cuerpo creado, está sin vida. Perfecto, salido de las manos del Creador, como no, pero sin vida. No está vivo ese ser. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, ¿eh? Fíjense que esto lo vamos a encontrar también en los animales, ¿sí? Fíjense que aquí dice sopló en su nariz aliento de vida, ¿eh? Y el hombre, como consecuencia de que Dios le añade el aliento de vida, llegó a ser un ser viviente. Y la expresión es nefesh hayá. Miren lo que pasa en la creación de los animales. Lo tienen en Génesis 7, 21, 22. Y también en Eclesiastés 3, 18, 20. Miren lo que dice en Eclesiastés. Los hombres, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Salomón en Eclesiastés, por inspiración divina. Los hombres son semejantes a los animales. Los dos tienen el mismo aliento de vida. No que tienen aliento, sino el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Y cuando habla del diluvio, dice, murió todo ser que se mueve sobre la tierra. ¿Qué es todo ser? Fíjense la lista. Aves, ganado, bestias, reptiles y todo hombre. ¿Y qué dice a continuación? Todo lo que tenía aliento de vida, ¿en qué? En su nariz. Fíjense con la expresión de Génesis 2.7, compáranlo con Génesis 7, 21, 22. Es decir, los animales también tienen aliento de vida como nosotros, y no cualquier aliento, el mismo aliento. Por lo tanto, aunque no hay un texto que diga que Dios le dio el aliento de vida a los animales, es evidente que en Eclesiastés y en Génesis te están diciendo que los animales tienen el mismo aliento de vida que los humanos. Ahí tienen otra semejanza. Y finalmente el nefesh hayá. ¿Recuerdan? Nefesh hayá,
Fíjense, cuando se agrega el aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente, es decir, un nefesh hayá. ¿Eh? El hombre llegó a ser un ser viviente, nefesh hayá. Fíjense en la creación de los animales. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. ¿Saben cómo lo dice en hebreo? Nefesh hayá. ¿Sí? Produzcan las aguas seres vivientes, es decir, los seres que van a vivir en el agua, los acuáticos, por ejemplo, los peces, van a ser nefesh hayá. Fíjense que el nefesh hayá lo tienen en la creación del hombre y el nefesh hayá lo tienen en la creación de los animales del agua. Versículo 21. Creó Dios todo ser viviente, nefesh hayá, que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, otra vez nefesh hayá. Es decir, esa expresión de nefesh hayá, que traducimos por ser viviente, se aplica tanto en la creación de la especie humana como la de los animales. Por lo tanto, la fórmula de que Dios crea en Génesis 2.7 al hombre, primero saca el cuerpo de la tierra, después le pasa el aliento de vida y como resultado se obtiene un ser viviente, es la misma fórmula de los animales, aunque explícitamente no se explique así. Bueno, es la hora que habíamos hablado, de que pararíamos 10 minutitos antes de las 4 para que ustedes puedan hacer preguntas. Lo vamos a dejar aquí y si Dios quiere el próximo sábado continuaremos a partir de este punto. Así que si ustedes desean hacer alguna pregunta, es el momento. Doctor Cremades, perdón. Sí. Ahí está la primera pregunta. Gracias por la participación, doctor Cremades. Muy buena ponencia. Antes de que termine, quiero decirle al público que nos escucha que el próximo sábado tendremos la segunda parte de esta ponencia. Así que inviten a sus amigos, sus amigas, empleados, familiares, etcétera, para que nos acompañen. Seguramente el doctor Cremades tiene bastante que compartir con nosotros. Ahí está una pregunta, doctor Cremades, antes de que el tiempo se acabe. Sí. Dice, entonces, ¿es posible que en la creación Dios haya creado la Pangea y en el diluvio se originaron los continentes que actualmente conocemos? Esa pregunta que hizo alguien, ¿qué opinas? Sí, sí, es posible. O sea, el texto bíblico es muy clarito de cómo en el tercer día de la semana de la creación, cómo, bueno, cuando Dios crea el planeta Tierra es un planeta de agua, ¿sí? Es un inmenso océano que rodea todo el planeta. No hay continentes ni islas, solo agua. Entonces lo que ocurre el tercer día de la creación es que Dios hace emerger la tierra seca. Y entonces el texto bíblico es muy clarito, porque dice, toda la tierra a un lado, digamos, en un sitio, y toda el agua en otro sitio. Entonces el texto bíblico sugiere un Pangea, es decir, un único continente, que reuniría todos los continentes de hoy, ¿no? Más o menos. Entonces el diluvio es muy posible que ese Pangea lo rompiera, incluso algunos apuntan a que un asteroide chocara contra ese continente y lo resquebrajara, ¿no? Y provocara que saliera el agua subterránea que contribuyó a inundar la Tierra, ¿no? Entonces es muy posible que ese continente se rompiera en el diluvio, sí, muy posible. Okay. Otra pregunta. Rubén Darío Diusa Vallejo pregunta, ¿las plantas tienen el mismo aliento de vida como los animales? Bueno, es la eterna discusión si las plantas tienen, digamos, aliento de vida. No hay forma de saberlo. Desde el punto de vista bíblico, nada dice. Cuando las plantas fueron creadas el tercer día, porque en el tercer día Dios crea ese Pangea y lo recubre de plantas, nada dice de ello. Nada dice que se le haya agregado aliento de vida. Y en el resto de la Biblia yo nunca encontré ninguna alusión a esto. Hay que pensar en lo siguiente. En aquella civilización,
las plantas no tenían el valor de seres vivos, ¿sí? Los seres vivos son los que respiran, ¿sí? Respira es un ser vivo, respira está vivo, no respira está muerto, y si no hay respiración no es un ser vivo. Entonces los animales se nota que respiran, sí, son seres vivos, los seres humanos por supuesto que también, pero una planta no se nota que respira. Uno no pone el oído al tronco de un árbol y se nota que pasa por ahí aire, o afina el oído en las hojas y no se nota, no se infla ni se desinfla, no nota paso de aire. Entonces, como no respiran, las plantas no son seres vivos. Entonces ya no sé si tienen aliento de vida y la Biblia no lo pone porque en aquella época no se tenían como seres vivos, o es que realmente no tienen aliento de vida. Pero lo que está claro para la ciencia es que la planta es un ser vivo, claro que sí. Muy bien, doctor Quemades, gracias. Voy a hacer la última pregunta. Hay varias preguntas que están surgiendo y qué bueno. Invitamos al público a que se meta en la plática y haga preguntas. Vamos a ver cómo les tener más tiempo para que pregunten y haya respuesta, doctor Quemades. Hago la última. Y recuerden, próximo sábado, misma hora, la continuación de esta plática con el doctor Quemades. Así que no se lo pierdan. Doctor Quemades, última pregunta. Dice, Carlos Alberto Guzmán pregunta, ¿qué nos puede decir del diseño genético para ser más saludable? ¿Es algo bueno o malo? Bueno, el diseño original que Dios puso tuvo que haber sido un diseño estupendo, porque a pesar de alrededor de 6.000 años que llevamos de historia desde que fuimos creados, aguantamos la enorme acúmulo de mutaciones que se han ido generando, causas de muchísimas enfermedades. Entonces, el diseño original fue bueno. Cuando el ser humano se mete a manipular, pues eso es muy peligroso, porque normalmente nos equivocamos y lo fastidiamos. En ecología nos hemos puesto a cambiar animalitos de un sitio a otro y lo hemos fastidiado. Estamos creando especies transgénicas y por ahí estamos fastidiándolo también. Hemos hecho híbridos entre distintas especies de animales y no nos ha ido bien. Ahora estamos con lo transgénico, en plantas, en animales. Y cuando el ser humano manipula la naturaleza, mala cosa, muy mala cosa. El diseño original es el ideal, claro, el original ya se fue al traste porque con el pecado pues se ha llenado el ADN de mutaciones y hay tantas enfermedades. Tratar de purificar eso, pues es una buena empresa, claro que sí, pero ¿seremos capaces nosotros de hacer semejante cosa? Yo lo dudo. Muy bien, muy bien. Hay varias preguntas, pero ya no hay tiempo de dar respuesta porque queremos acabar a las 4 en punto. Nos resta, doctor Quemades, darte muchas gracias por tu participación y esperarte para el próximo sábado, misma hora, y al público que nos escucha también, maestros, ingenieros, doctores, pastores y el público en general. Los invitamos para que nos acompañen el próximo sábado con una mente abierta, una mente inquisidora para hacer preguntas que hagan que el doctor Quemades también dé respuestas como las que siempre da, buenas respuestas. Bueno, gracias, doctor Quemades, por tu participación. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Que vayan bien, el próximo sábado. Tengan una buena semana. Igualmente, gracias.